bienvenida. Yo te cuento, estoy en Río de Janeiro. Bienvenida. Si alguien más me quiere contar de dónde se está conectando, genial. Bien, vamos a esperar unos minutos hasta que se terminen más o menos de comentar todos y vamos a empezar la presentación. Les digo a la gente, estoy haciendo simultáneo con el vivo de Instagram. El tema de hacer el vivo es por las dudas, una que esperamos un poquito la capacidad de la sala para que nadie se quede sin escuchar, y la otra es también por las dudas si llegara a pasar algo o que no pierdan el tema del taller. Igualmente les digo que si en algún momento se tienen que retirar y se hace muy largo, va a quedar grabado. Esto lo vamos a subir a YouTube, así que no hay problema. Veo que hay de Buenos Aires, de Córdoba. Vamos a ir esperando unos minutitos y ya vamos a empezar la presentación. Como dije, la única diferencia entre el vivo de Instagram y el tema de lo que vamos a estar viendo por Zoom, que en Zoom se va a estar viendo la presentación y después, una vez que termine, vamos a dar unos minutos para resolver las preguntas por Zoom y después, al final, vamos a hacer un par de preguntas si alguno ha quedado en el vivo de Instagram y quiere hacerla. Igualmente, cualquier duda que les surja o pregunta o lo que necesiten saber, pueden escribir al mail que está en la página, que es www.florenciasanabria.ar. Ahí van a encontrar un mail, pueden escribirme, consultarme las dudas, eso no hay problema. Lo vamos a ir viendo desde otro punto de vista, vamos a dar unos minutos más y ya empezamos con el tema. Sé que por ahí debe ser algo complicado verlo desde el punto, hay muchas cosas, yo traté de hacerlo lo más simple posible para que lo puedan entender los papás, algunos términos, cualquier cosa al final volvemos a rever, por el tema de que a veces uno tiene como que bajar el tema del lenguaje en cuanto médico y para que un padre también lo pueda entender. Así que al final vamos a ir viendo las preguntas para ir viendo las dudas que van surgiendo. Bien. Veo algunos pacientes míos que se han unido. Lo importante en todo esto es que empecemos a abrir un poquito la cabeza. Lo que sí quiero remarcar, y lo quiero remarcar y subrayar más o menos, porque hoy me han pasado varios incidentes en cuanto a pacientes, algunos míos, otros no. Esto no es medicina alternativa, no es alternativa, ni tampoco es medicina ortomolecular o medicina funcional o medicina integrativa. Eso quiero que lo dejemos bien en claro, quiero que eso se entienda bien. Esto es medicina convencional. Entonces, de una manera vista, a ver, desde otro enfoque sería un enfoque más molecular. Ahí lo van a ir viendo en el taller. La idea es tener este primer encuentro, después vamos a ir ampliando, la idea es ampliar sobre el síndrome de Down. Yo creo que hay muchas cosas que por ahí se están investigando. A mí me gusta mucho hablar de lo que es la perspectiva del futuro. El otro día justamente me preguntaron esto de la inclusión y justamente me quedé pensando. Uno dice el tema de incluir en el trabajo el síndrome de Down, pero yo creo que también tenemos que verlo como una cuestión de favorecer la plasticidad cerebral. No es solamente la inclusión del síndrome de Down, es someterlo a nuevas experiencias. Es como hacer un programa no solamente tanto escolar, sino ya de trabajo, y el trabajo
ir desafiándolo todo el tiempo. Hay muchos desafíos que uno puede llegar a hacer, y todas estas cosas nuevas que se están aplicando. Muchos de los estudios, a ver, es cierto, están hechos en ratas modificadas genéticamente para poder ver la parte metabólica del metabolismo cómo funciona. Muchos ya están hechos en pacientes con síndrome de Down, pero lo bueno es que abre otra perspectiva y otro campo, otra forma de ver el síndrome de Down, y eso es por ahí lo más importante y más significativo. Yo creo que es solamente abrir la cabeza y empezar a cambiar un poquito el enfoque y no irse ya a lo alternativo, como a veces me han preguntado, ni integrativo, ni funcional. Es medicina puramente convencional. También siempre tenemos que acordarnos y no dejar de lado, yo siempre digo, que son niños, y los niños justamente hay que cuidarlos con su peso, con su crecimiento, con su neurodesarrollo. Es como que hay que estar enfocado en varias cosas, y hay que empezar a poner el foco en esto de modificar ciertos patrones, ciertas conductas que tomamos a la hora de trabajar, tanto como médicos, como psiquiatras, como pediatras, y también darle una funcionalidad a la familia. A mí me gusta mucho, a ver, soy Lucía, mamá de Bruno, 13 años a cargo. Cualquier cosa, cualquier pregunta que me quieran hacer, todavía están habilitados para que puedan habilitar sus micrófonos, no hay problema. Mientras esperamos unos 5 minutos más. Sí. Hola, sí, se te escucha. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos, y esperemos que sea el inicio de muchos talleres más. Les vuelvo a repetir, cualquier pregunta que necesiten o después quieran hacer después del taller, no hay problema. O pueden escribir por la página o pueden escribir por el correo. O también por el Instagram. O sea, por ahí tardo a veces en contestar, pero contesto. Si tienen alguna duda con respecto a lo que vamos a hablar hoy, o alguna duda en particular con respecto a un tratamiento. Ya como muchas mamás saben, cuando a mí me preguntan si están empleando algún tipo de tratamiento y quieren mi opinión, yo no tengo problema en dárselas. El tema es que yo les voy a dar mi visión, y yo, como dije recién, o sea, hay cosas que, a ver, uno siempre tiene que tener una postura como médico sin atacar al colega. Yo estoy en el tema de, para mí, lo convencional tiene que seguir adelante, y tenemos que hacer fuerza para que esto cambie, o sea, que esto se modifique y la medicina sea accesible para todos, o sea, no para unos pocos. Ya son 5, vamos a ir compartiendo la pantalla. Vamos a ir despacito porque no me quiero equivocar en nada del sistema, quiero que se vea bien. A pesar de que trabajo con Zoom bastante frecuente, a veces siempre me cuesta todavía.
Espero que se vea bien la pantalla. Si alguno parece que no se ve bien, no hay problema. Les voy a ir apagando los micrófonos por el tema de la interferencia y después se los vuelvo a reactivar para que puedan hacer las preguntas que necesiten. Ahí estamos viendo. Bueno, ya en unos minutitos arrancamos. Si a alguno se le hace muy extenso o algo, ya le aclaro que esto va a quedar grabado, así que lo van a poder ver. Bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, el tema que hoy nos trae es comprendiendo la bioquímica del síndrome de Down. Yo les cuento quién soy. Soy argentina, vivo en Río de Janeiro en estos momentos. Soy médica cirujana, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Me especialicé en pediatría. Soy pediatra SAP de la Sociedad Argentina de Pediatría. También soy especialista en psiquiatría de la Universidad de Maimónides. Realicé y realizo docencia e investigación. Tengo también un magíster en neurología y neurodesarrollo infantil. Soy diplomada en todo lo que es desarrollo infantil, diagnóstico y tratamiento de errores congénitos del metabolismo. También en avances en psiquiatría infantil, toda la parte genética, cuando uno habla de lo conductual. También estoy formada en ADOS, ADIGR, también estoy formado en terapia BOBAT y BOITA, y tengo, actualmente con la pandemia se suspendió, no se suspendió, o sea, se suspendieron las clases. Estaba terminando mi especialización en infantos juvenil y terminando la especialización de nutrición. En cuanto a todo el resto de la formación, más que nada tengo muchos cursos en todo lo que es metabolismo, en todo lo que es genética, citogenética, que es la parte más fuerte y, como quien dice, donde más me defiendo, y conductual. Atiendo pacientes generalmente con discapacidad y patologías crónicas y severas, pero desde un enfoque molecular, como vamos a ver hoy, al síndrome de Down, que es un síndrome tan importante. El síndrome de Down es una de las discapacidades intelectuales más frecuentes, afecta a 1 en cada 600 nacimientos, y es un trastorno multisistémico. Eso ya lo sabemos todos los que nos hemos convocado acá, la mayoría son papás de síndrome de Down o terapeutas. Es una tercera copia parcial o completa del cromosoma 21, y esto es una cuestión de que va a traer discapacidad intelectual, problemas visuales, deficiencias auditivas. Puede traer convulsiones, demencias, anomalías cardíacas, musculares y anomalías gastrointestinales. También puede traer una fase característica. Igualmente, a ver, muchos sabemos lo que es un síndrome de Down, cómo viene. Hoy nos vamos a ir directamente al enfoque molecular, para no perder el tiempo en todo esto. A ver, que uno lo busca en internet y en cualquier lado puede leer qué es el síndrome de Down, puede leer por qué se da, puede leer todas las características que hay un cromosoma más en el 21. Pero hoy lo vamos a enfocar desde otro punto de vista. ¿Por qué digo desde otro punto de vista? Porque, a ver, generalmente nunca se interpreta la fisiopatogenia de la enfermedad, ni la bioquímica que puede provocar. Ok, tengo un cromosoma de más en el 21, pero ¿qué es lo que me va a provocar ese cromosoma de más? ¿Qué es el trastorno que me va a traer bioquímico? ¿Qué es lo que me altera que la señalización me diga que yo tengo que crecer de tal manera, o va a tener esa fase característica, o va a tener un trastorno cardíaco, o va a tener un trastorno digestivo? ¿Qué es lo que manda esa señal que cuando se está formando embriológicamente pasa? Que hay algunos que tienen cardiopatía y hay otros que no. Hay algunos que son celíacos y hay otros que no.
hay algunos que conductualmente ni siquiera responden al nombre, que eso es otro tema, porque, a ver, hay mucho infradiagnóstico del tema de que a veces el síndrome de Down está muy relacionado con el autismo, y después lo vamos a ver por qué. Y por ahí dicen, no, pero es por el síndrome de Down. Y por ahí, a ver, tiene sobreañadido o un trastorno específico del lenguaje, un trastorno del aprendizaje, o incluso autismo o trastorno de hiperactividad. Eso es lo que tenemos que ver, que a veces vienen estos trastornos asociados. Y acá vamos a ver por qué se asocian a veces. Tenemos que pensar en qué origina la enfermedad realmente. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros lo pensamos como un síndrome, sabemos que tiene todas estas variantes que dijimos anteriormente, la fase característica, la hipotonía, que es más frecuente, pero no pensamos, ¿por qué me pasa que el chico es hipotónico cuando nace? Eso es lo que tenemos que pensar, sacar de lado que tenemos un cromosoma de más y empezar a pasar. ¿Cuál es la reacción química que me va a provocar que ese chico tenga hipotonía? ¿Cuál es la reacción química que me va a provocar que ese chico sea celíaco? ¿Cuál es la reacción? Todo esto pasa porque a veces no lo pensamos desde este punto. ¿Y cuál sería interpretarlo desde el punto de vista bioquímico? Como dijimos, ir interpretando por qué pasa esto. ¿Sería verla como una enfermedad metabólica? Yo pregunto. Y sí, cuando empezamos a realizar trabajos de investigación hechos por bioquímicos, acá estamos hablando de bioquímicos que se dedicaron a medir metabolismo puro, empezaron a interpretarlo ya hace un par de años atrás, incluso desde el 2018 y 2019, viene muy fuerte el concepto de decirla, la veo como una enfermedad metabólica, no lo veo como un síndrome de Down, que es la trisomía 21, lo veo como una enfermedad metabólica, y después vamos a ir viendo por qué lo vamos a ver como una enfermedad metabólica. El tema de la enfermedad metabólica. Nosotros sabemos que el síndrome de Down, no sé si lo sabían o no, ya se ha comprobado que presenta una alteración del metabolismo energético. Pero cuando yo hablo de metabolismo energético, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver, para hacer una reacción química, nosotros necesitamos una molécula que se llama adenosín trifosfato, que la van a encontrar en internet como ATP. Esta molécula, a ver, vamos a suponer, yo como algo y me provoca tantas moléculas de ATP. A partir de eso, ¿qué pasa? Esas moléculas de ATP, ya vamos a ver dónde se forman, que una de las organelas donde se van a formar es la mitocondria. Y la mitocondria lanza todos estos ATP a la célula, y los ATP lo que van a favorecer es las reacciones químicas, las conversiones de las proteínas, las conversiones de todo lo que es aminoácidos, vitaminas, todas las reacciones químicas imaginables para que una célula funcione bien, van a empezar a desarrollarse por este ATP. Pero ¿qué pasa? Se ha visto que cuando uno tiene una trisomía 21, que tiene un cromosoma de más, ese cromosoma empieza a funcionar mal, porque tiene estos genes que empiezan a luchar unos a otros, porque hay uno de más, entonces me empieza a hacer como una interacción, tiene una deficiencia en el sistema energético. Se ha visto que muchos de estos niños padecen lo que sería una deficiencia de la función o una disfunción mitocondrial. Que, a ver, esto también nos va a provocar diferentes variantes de los fenotipos de síndrome de Down, que es lo que decíamos recién. Unos aprenden a hablar, otros no. Unos se desarrollan mejor conductualmente que otros. Unos tienen algunas deficiencias incluso óseas, musculares, otros tienen más tendencia a la obesidad, otros tienen más tendencia a tener un síndrome metabólico, o tienen cardiopatía, porque, a ver, no todos los síndromes de Down, a mí me ha pasado, por ejemplo, me han consultado cardiópatas que salen con la sondita, alimentado, otros que salen muy bien solamente con su hipotonía. Pero ¿qué es lo que me da la diferencia de que uno salga con una sondita, que sea cardiópata, que tenga una malformación intestinal, incluso a veces tienen muchas malformaciones a nivel digestivo, y otro que no, nada, es el tema de los fenotipos, la expresión, porque, a ver, ¿cómo está compuesto un cromosoma? Está compuesto por genes, y los genes se me van a expresar de diferente manera, entonces hay que empezar a ver en más detalle.
¿Por qué decimos que es enfermedad metabólica? Ya lo dijimos, una de las cosas que interpretaron es el tema de los defectos mitocondriales. Estos defectos mitocondriales también me van a traer un aumento del estrés oxidativo. También me van a provocar una alteración en el metabolismo de la glucosa, como dijimos. A veces se habla que tiene un poquito más de predisposición a la diabetes cuando llegan a la etapa adulta y a los lípidos, pero es como que queda ahí en glucosa y lípidos. Ok, pero voy a indagar más profundo, voy a indagar cuando esa molécula se va desintegrando, cuando esa molécula la voy consumiendo, cuando esa molécula la voy metabolizando. No, me quedo con que puede ser una alteración de que sí tiene una hiperglucemia, no tiene una hiperglucemia, pero no analizo en profundidad las organelas celulares que me van a dar este aumento de estas alteraciones. Lo que finalmente resulta es una reducción en la producción de energía y va a provocar una disfunción celulares. Depende de los genes que se me estén expresando en el cromosoma, en la trisomía de esa 21, yo ahí ya me fui a otro nivel, o sea, yo no me voy a referir al síndrome de Down como una trisomía, sino como una alteración en esos genes que yo tengo que ver cuáles genes se están expresando y me están provocando estas disfunciones celulares. Entonces, me voy un nivel poquito más abajo de lo que venía. ¿A dónde nos lleva este enfoque? A comenzar a interpretar el síndrome de Down desde un punto de vista bioquímico, puramente bioquímico. Acá no estamos interpretando que ya está, tiene la trisomía 21, le controla la cardiopatía, le controla la celiaquía, le controla el hipotiroidismo. No, estamos hablando de que hay que identificar cómo es ese chico metabólicamente. Y no se trata de lípidos y glucosa, porque todos me dicen, no, pero le midieron las proteínas, le midieron los lípidos y le midieron la glucosa. No, se trata de ir incluso más profundo. ¿Cómo está formada una proteína? ¿Cuáles son los ácidos grasos que tienes dando vuelta? Eso es importante ver en este neurodesarrollo para favorecer un óptimo crecimiento. Uno tiene que bajar niveles e ir encontrando. ¿Cuál sería el objetivo de identificar este punto de vista bioquímico? Que este punto de vista bioquímico nos puede traer nuevos objetivos farmacológicos. Cuando digo objetivos farmacológicos, no es que nos va a traer una medicación en particular, nos va a traer, reemplazando un ácido graso, reemplazando una vitamina que va a favorecer una reacción química, o reemplazando un oligoelemento, reemplazando un aminoácido, o reemplazando un tipo de azúcar, me va a traer otro tipo de impacto en cómo se va a desarrollar. Entonces me va a traer nuevas estrategias de prevención. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué prevención hablamos? Hablamos de prevención porque si yo ese niño lo agarro desde que nace y empiezo a controlar todos estos parámetros, el desarrollo neurológico, el desarrollo digestivo, el desarrollo pulmonar de ese niño, porque hay muchos niños con problemas respiratorios, va a ser totalmente diferente, porque no es lo mismo, como me ha pasado, empezar a trabajar con un niño que ha tenido 6 internaciones en terapia intensiva, porque ha tenido crisis, ya sea neumonía, broncoespasmos a repetición, que dicen cómo lo solucionamos, que empezar a trabajar con un niño que no pasó por todo eso. Porque cada vez que internamos un niño, ya sea en terapia intensiva, lo sometemos a un estrés, el estrés oxidativo se dispara totalmente, como vamos a ver, y no es el mismo niño que yo trabajaba. Incluso muchos padres dicen, no, después de la internación cambió. Sí, cambió, porque estuvo sometido a un proceso de estrés, y después de esa internación, ese niño hay que recuperarlo. No es, bueno, voy a mi casa y le doy de comer proteínas, qué sé yo. Hay que recuperarlo del todo, hay que recuperarlo, ver su funcionalidad, ver su metabolismo, ver todo en su conjunto. Porque hay que recuperar ese niño que estuvo en la terapia. Si vos me preguntás, estuvo en la NEO, y sí, también, la NEO es un estrés. Uno ve organizaciones que incluso ven toda la parte ambiental y cómo incide, cómo se estresa el niño, que en ICAP uno lo puede encontrar en internet, que, estudian todo este estrés que está sufriendo, pero también hay formas de estudiarlos en laboratorios. O sea, ver el impacto que va a tener todo esto.
ver el impacto que va a tener trastornos metabólicos y cómo va a deteriorar el sistema cognitivo. Todos sabemos que el síndrome de Down, ¿contra qué luchamos en aquellos que están bien y todo? Contra el envejecimiento prematuro. Y el envejecimiento prematuro me viene porque, a ver, estos chicos tienen alterada una disfunción mitocondrial, y si yo tengo alterada la disfunción mitocondrial, voy a tener un envejecimiento prematuro, porque voy a tener un estrés oxidativo altísimo. Yo lo que tengo que reducir es el estrés oxidativo, para que ese niño combatir por lo menos el envejecimiento prematuro. No es que lo voy a curar, no le voy a sacar la trisomía, pero sí tengo que combatir todas estas complicaciones para que tenga un desarrollo lo más óptimo posible. ¿Qué antecedentes tenemos de todo esto que estoy hablando? Que, a ver, a veces un trabalengua y yo digo, espero que se entienda, por favor. Caracusi es una italiana que publicó en el 18 un trabajo relacionado con los perfiles metabólicos y la alteración y la correlación a la alteración mitocondrial. Tiene varios trabajos, si uno la busca, hay un montón. Pero también cómo alterar el sistema cognitivo. Y uno de los perfiles que encontraba que tenían aumento de fenilalanina, tirosina, que uno si lo busca, son aminoácidos que incluso uno, vieron que le hacen la prueba del taloncito a los bebés cuando nacen a ver si tienen errores congénitos metabólicos. Y una de las cosas que se busca es la fenilalanina, el aumento de fenilalanina. Y esta persona vio que por ahí la enfermedad no se desencadenaba, en el momento se desencadenaba por el tiempo. Por eso había que ir controlándolos y había que ir controlando el tema de las dietas, había que ir controlando qué consumían. Para mí, voy a tomar un poquito de agua. Había que ir controlando el tema de qué consumían, porque a ver, hay síndrome de Down que pueden requerir una dieta rica en azúcares porque tienen cierto trastorno metabólico, hay otros que pueden requerir una dieta rica en proteínas y hay otros que pueden requerir una dieta cetogénica, como sería rica en lípidos. O sea, 3 dietas totalmente diferentes o libre de oxalatos. A ver, uno eso de las dietas lo va poniendo a medida que va encontrando y va desarrollando un perfil. A veces ese perfil de terminar de desarrollarlo, a veces tarda 3 a 6 meses. Pero uno va desarrollando según lo que va encontrando, no para el momento del cambio, sino que el cambio lo va a ver en el futuro. Y es más, después te vas a preguntar cómo hubiera sido, porque cambiaste y vos decís, la evolución hubiera sido otra. Y sí, si tenía una deficiencia de vitamina B12, hubiera sido otra. Si tenía una deficiencia de vitamina B1, vitamina C, me ha pasado paciente que no solo de vitamina C. Y vos sí, pero no tiene los síntomas de escorbuto, sí, pero tiene síntomas cognitivos. Entonces tenemos que empezar a verlo de otra manera. Por eso es averiguar el vínculo que existe entre la deficiencia mental que tienen y la trisomía 21. O sea, es empezar a ver cómo interaccionan estos genes que están en ese cromosoma de más. No verlo, bueno, tiene una trisomía 21. Y yo veo, a veces me pregunto, tienen solamente el cariotipo, pero no se va más profundo a ver si tiene una delección, si tiene otros genes mutados, incluso si ha comprobado que tiene otras mutaciones. Y es como que nadie está al tanto, o sea, nos quedamos con el cariotipo y el cariotipo y el cariotipo, y a ver, el cariotipo es como algo muy básico, muy rudimentario, con la tecnología, el avance, la investigación y todo lo que tenemos hoy en día. Incluso se ha visto que, a ver, cuando uno estudia, tienen como la masa del cerebro un poquito menos desarrollada. Esto es debido a todas estas deficiencias nutricionales que uno va viendo. La composición del cromosoma, como antes dijimos, no es solamente ver la trisomía 21, es ir un poquito más profundo. Y si uno quiere ir más profundo incluso a estos 200 genes que, a ver, esperen que corro acá arriba, se sabe hasta el momento que son 200, algunos mencionan 262. Pero, a ver, si nosotros ponemos ya hilar finito, es decir, hago una secuenciación de cada gen, o por lo menos
digo, este chico tiene este perfil metabólico, entonces digo, voy a secuenciar los genes que corresponden a este perfil metabólico, para saber si tiene las enfermedades. Porque, a ver, esas enfermedades a veces, ¿por qué uno hace lo del talón, lo famoso del talón? Porque si uno le quita el sustrato, que en este caso es la fenilalanina, evita el retraso mental en esos chicos. Entonces, si uno pone la dieta correctamente, y si hay alguna nutricionista escuchándome, me va a entender cómo es, ya sea en el PKU o sea en la homocisteína, que incluso le tenemos que sacar un poquito de la metionina, uno puede evitar las consecuencias a nivel neurológico. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a verlas, y ahí es donde uno dice, pero la dieta, sí, la dieta es importante. La dieta es fundamental, porque hay que comprobar que no tenga uno de estos trastornos, porque si tiene uno de estos trastornos hay que corregir. Y hay que llevar una dieta que a veces, a ver, son tediosas, yo ya lo sé, pero bueno, van a prevenir un montón de consecuencias. Pero algunos me dicen, no, bueno, pero sé como una vez por semana, ni una vez por semana a veces. Cuando los niveles están altos, hay que sacar todo. ¿Qué va a producir todo esto que decimos de los 200 genes que codifican proteínas en el cromosoma 21? O sea, lo que nosotros tenemos los genes que van a codificar proteínas, que van a hacer reacciones químicas, y esta proteína está compuesta por aminoácidos, que también se pueden medir. ¿Cuáles son los efectos directos e indirectos? Van a modificar el equilibrio celular, el equilibrio de los tejidos, el equilibrio de los órganos, el equilibrio de los sistemas. Entonces, por eso yo creo que por ahí tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y decir, hay que hacer un enfoque más biológico, molecular, cuando hablamos de síndrome de Down. Porque es una de las discapacidades intelectuales más frecuentes en niños, y con eso hay que tener este tema de tener cuidado. Cuando nosotros hablamos de los genes que van a codificar, como dijimos anteriormente, nos van a dar los diferentes fenotipos. Por eso todos los síndromes de Down hay que interpretarlo de manera individualizada, personalizada, y son individuales. No todos los síndromes de Down son lo mismo. ¿Cuáles son las funciones de estos genes? Que decíamos, ¿qué es las funciones primordiales? Estos genes, a ver, ya los genes que se han identificado durante los últimos años, lo que dicen que regulan funciones oxidativas. Yo le puse las generalidades para que lo vayan entendiendo y podamos abarcar todo. La diferenciación de la función neuronal, la migración neuronal, la neuroseñalización sináptica. Miren todo lo que abarca. El daño neuronal es algo muy importante, y la inhibición de la acción de la calcineurina y la apoptosis celular. Pero a ver, yo lo veo, voy a un congreso, qué sé yo, me lo dan así, yo digo, ay, ¿qué me están dando? No me quedó nada en la cabeza. Por eso, vamos a seguir explicando un poquito más. ¿Qué es el estrés oxidativo que me habla esta doctora? El estrés oxidativo es un desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes, a favor de los oxidantes, lo que conduce a una interrupción de la señalización y control redox a nivel celular. Lo más fácil de saber cómo es un estrés oxidativo es cortan una manzana. La manzana, al poquito tiempo, ¿vieron que toma un color horrible? Bueno, eso se llama oxidación. Eso es lo que nos pasa en nuestro organismo, para que se entienda. Es la forma más fácil de ver. O, por ejemplo, en la fruta, en distintas frutas vamos a ver que es terrible cómo ocurre la oxidación de un segundo para otro. Bueno, también nos pasa a nosotros. Nos pasa cuando tenemos enfermedades, nos pasa cuando incluso tenemos problemas conductuales, que uno dice, uy, estoy estresado, me duele la cabeza, me duele esto, me siento embotado. Hay aumento de estrés oxidativo y un desequilibrio del organismo, y eso es lo que tenemos que entender. No pasa por alejarnos de la bioquímica cuando nos sentimos mal, pasa por empezar a comprenderlo, yo creo. Para que entiendan qué es un oxidante, y eso se lo pone a manera, a ver, son radicales que se definen con cualquier especie química que contiene uno o más electrones desapareados. O sea, ya estamos yendo a un nivel molecular recontra re chiquito, y esta dice, el estrés oxidativo lo van a encontrar como que aumentan las especies reactivas de oxígeno,
y hacen el daño celular. Lo que va a hacer el daño celular son las especies reactivas de oxígeno, y es lo que hay que frenar, y es lo que hay que disminuir en un organismo, ya sea cual que sea la enfermedad. Las fuentes de generación de especies reactivas, cuando uno está estresado, las va a empezar a generar. La producción así altísima, que la otra vez estuve en una actualización de un curso de España, decía, la mitocondria es abismal. Incluso ya hay métodos bioquímicos para medir cuántas especies reactivas están allí localizadas haciendo el daño, y salen y hacen el daño y hacen estragos. La membrana del retículo endotelial, que es otro tipo de organela celular, las membranas nucleares, la membrana plasmática, la plasmática recubre toda la célula, la membrana nuclear, si vos me preguntáis, sí, también genera los peroxisomas y las enzimas citoresólicas, pero acá lo más importante es una organela que ahí van a ver marroncita, ahí la voy a marcar, que se llama mitocondria. La mitocondria tiene diferentes funciones, tiene diferentes cosas que actúan en la mitocondria. La más típica es la coenzima Q10, que esa la van a sentir nombrar muchos trabajos de investigación, que dice, te doy enzima Q10 y se le va el estrés oxidativo. No es tan así. O sea, uno tiene que tener ciertas mediciones bioquímicas y tiene que saber dónde está el daño. El estrés oxidativo se puede ver a antioxidantes disminuidos o mayor producción de especies reactivas. A ver, puede ser que mi organismo esté produciendo la especie reactiva porque está totalmente disfuncional, y también puede verse a que yo no absorbo los antioxidantes correspondientes. Y conclusión, están todos disminuidos y no pueden defenderme. Por eso les decía esto de la vitamina C. La vitamina C es un antioxidante. Hay varias vitaminas que actúan como a nivel antioxidante y marcan daño celular. Por ejemplo, a mí me dijeron, las hipervitaminosis no pasa nada. Sí pasa. Hay hipervitaminosis que lo que me está marcando es que hay una disfunción mitocondrial y por ende, esto que yo les decía, mayor reproducción de especies reactivas, no voy a tener los antioxidantes disminuidos. Pero sí voy a tener especie reactiva porque esa vitamina capaz no me esté funcionando bien. El estrés oxidativo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la modificación celular. La oxidación, ya sea de hidratos de carbono, de lípidos, de proteínas, de ácidos nucleicos, que es de lo que está conformado nuestro ADN, nuestra genética, va a haber una modificación. O sea, si yo oxido ADN, oxido ARN, que también pasa, va a provocar una modificación celular. Si yo oxido un lípido, también va a modificarla celularmente, porque va a modificar las membranas celulares. ¿Por qué? Porque las membranas celulares están formadas por una gran concentración de lípidos, de fosfolípidos. Entonces, si se me oxidan los lípidos, me van a dañar las membranas celulares de mi organismo. El tema de las proteínas es abismal porque actúan en un montón de funciones y los hidratos de carbono es lo que me va a dar energía. Si yo los oxido, también va a haber una disminución de la producción de energía, va a ser terrible el daño que se va a producir, catastrófico. Los lípidos, por ejemplo, la estructura de la membrana alterada, que es como recién lo decíamos, la membrana está compuesta por fosfolípidos, esta se va a alterar, también está unida a algunas proteínas, esta membrana, entonces es como que va a haber un daño general y va a ser un estrago. El tema de la liberación de productos de oxidación de lípidos puede modificar también proteínas y el ADN, eso es lo importante. La estructura y la función alterada, el aumento de la susceptibilidad y aumento de la proteólisis. Y los ácidos nucleicos, la modificación de ADN y el entrecruzamiento va a producir mutagénesis, o sea, va a ser un conjunto de, yo digo, Chernobyl, que a ver, nosotros no logramos comprender la dimensión ni la magnitud de todo lo que es estos blancos de oxidación de estos sistemas biológicos. La inhibición, acá pasamos a otro tema. Ya dejamos estrés oxidativo, por eso yo le dije, le voy a seguir explicando. La inhibición de la calcineurina o serina treonina. Serina treonina son dos aminoácidos que incluso sirven para un montón de tipos de patologías cuando hablamos de discapacidad. Es una reacción que despolariza, hasta ahí no, es como que no es importante porque no me dice nada, pero es una enzima que depende de calcio.
es una enzima que va a estimular la diferenciación de linfocitos T. Y yo como papá, como nutricionista, es como repetir como loro, o como profesional de salud, o como pediatra, repetir como loro porque no me está diciendo nada. Lo importante de saber esto es que la inhibición de la acción de esta me va a dar que me va a afectar neuroreceptores que son de los compuestos químicos como la dopamina, el ácido aminobutírico y el NMDA. La alteración de estos me puede provocar síntomas similares a la esquizofrenia, a deterioro de la memoria de trabajo, déficit atencional, conducta y socialmente anómalo, que ahí por ahí lo podemos interpretar como un autismo y nada que ver, y anormalidades severas, características de esquizofrenia, de conductos muy agresivos, que pegan, que voy a decir, no lo logro controlar conductualmente. Bueno, acá es una de las cosas de que por qué algunos son agresivos y otros no. En cuanto a estos, son los receptores de metilaspartato. Es un grupo de neutróficos, actúa la sinapsis neuronal. Muchos se hablan del glutamato, tomo glutamina, tomo aminoácidos. A ver, hay que medir, yo siempre digo, esto tiene que estar seguido por un médico de cabecera. Y participa en la regulación del potencial excitatorio postsináptico. Igualmente, todo esto, ¿en qué me va a desembocar? En la famosa plasticidad neuronal. El aprendizaje y la memoria, que si yo logro regular algunos factores, logro que el daño celular sea menos, logro que el estrés oxidativo menos, me va a dar que la plasticidad va a incrementarse. Yo lo tengo que ahí es donde yo lo tengo que someter a nuevas experiencias para que cree nuevas conexiones, y de esta manera voy a favorecer un aprendizaje y la memoria. Si vos me decís, y mira, vamos a empezar a tratar a un chico de 20 años, y yo te digo, sí, ¿sí? Porque disminuyéndole el daño que está sufriendo, puede revertir ciertas conductas. O por lo menos hay que investigarlo a ver si no tiene alguno de estos factores de metabolismo alterado. Pero vamos a hablar del futuro de lo que se viene. En cuanto al resto de las personas con síndrome de Down, se ha visto, como decíamos anteriormente, los volúmenes cerebrales son un poquito más pequeños. La superficie cortical está bastante reducida y el cerebro de las personas con síndrome de Down exhibe disminución en las capacidades de proliferación y diferenciación. Acá me quiero detener un minuto. Cuando hablamos de estrés oxidativo, hablamos de esto que nos están dañando los radicales libres, porque tengo una enfermedad de base, lo que me están disminuyendo es la capacidad de proliferación y diferenciación. Entonces tengo que estar atento. ¿Por qué? Porque me van a producir lo que veíamos en esa pantalla, que era la apoptosis temprana. ¿Qué es la apoptosis? La muerte celular programada temprana de células que no se me tienen que morir. Y esto va a hacer que la neurogénesis, que es toda la intervención que tiene neuronal, va a ser deficiente. Y esto ya se ha visto que se observa del periodo prenatal. ¿Qué quiere decir? Que también lo vamos a observar de cuando el feto se empieza a formar, del estado fetal. O sea, a mí me hicieron la transnucal, me dio el pliegue aumentado. ¿Qué hago? Y hay cosas que se pueden hacer, y bueno, sobre eso se viene el futuro en estas cuestiones. ¿Qué oportunidades trae esto? Es esto lo que decíamos. Aunque es muy complejo, plantea desafíos formidables para comprender la base molecular subyacente, porque nosotros si logramos comprender la fisiopatogenia bioquímica del síndrome de Down, vamos a lograr dar también oportunidades de mejorar la comprensión de los mecanismos genéticos. Por ende, cuando uno va a hacer la intervención, la va a hacer desde la parte prenatal, desde la función de que esos órganos, tejidos, células y sistemas se van a empezar a formar. ¿Y qué pasa si yo, a un síndrome de Down, empiezo desde el momento fetal, desde el momento que me entero, empiezo a medir factores? Por eso, uno de los trabajos que se había hecho era en forma prenatal de empezar a medirle muchos de estos factores a las madres que están embarazadas de esos niños síndrome de Down. La madre obviamente no va a tener alteración, pero hay muchas alteraciones que se pueden ver en sangre
que son indirectamente proporcionales y hay muchas cosas que uno puede modificar. Pero son desafíos que vienen para los años subsiguientes. Interpretar lo que es el metaboloma. En cuanto a la intervención prenatal, como dijimos, estas intervenciones pueden, más que nada, se basan en la parte cognitiva, se dirigen tanto a niños como a adultos. Actualmente es todo atención, le damos las terapias, los reinsertamos y la inclusión. Pero, ¿podemos empezar a intervenir bioquímicamente? ¿Podemos empezar a controlarlo desde otro punto de vista? Yo creo que es un tema que tiene mucha potencialidad. Yo creo que, a ver, yo atiendo muchos niños con síndrome de Down y he visto realmente que tienen deficiencias que a veces uno no tiene que seguirse a un laboratorio de alta complejidad para encontrarla. Uno dice, no, bueno, pero le falta esto. Sí, pero eso trae un montón de reacciones aparejadas que uno tiene que ir bajando en niveles para entenderla. ¿Qué va a causar todo esto? Va a causar una variabilidad en los resultados del desarrollo infantil. Va a traer una relación fenotípica diferente. Pero es porque yo voy a tomar un paciente que el estrés oxidativo que me estuvo sometiendo capaz 10 años no lo va a tener. Por eso, yo creo que es un enfoque total, a ver, a mi entender, siempre nos enseñaba, bueno, tiene síndrome de Down, tiene trisomía 13, tiene esto, tiene lo otro, y ya está, listo. No, a ver, yo tengo que, a ver, no voy a curar el síndrome de Down, pero también tengo que ver que ese niño se desarrolle y darle todas las oportunidades y darle todo lo más que pueda y seguir investigando de por qué se produce esa señalización, por qué ese corazón va a estar patológico y por qué en otro no. Eso es donde tengo que hacer foco, empezar a estudiar la fisiopatogenia de esa secuenciación de ese cromosoma de cada gen y ver qué es lo que está pasando ahí. Hay muchos que lo están haciendo, hay otros que no, pero es como que quedamos, a veces siento en decir, no, es una trisomía 21, y hay mucho más para hacer. Muchas gracias a todos los que me escucharon, espero no haberlos aburrido. Ahí voy a reactivar los micrófonos. Espero que les guste. Ahí está. Ya estoy reactivando los micrófonos para que me puedan hacer preguntas. Ahí cualquier cosa, está el Instagram para que me puedan seguir. Igualmente les dejé la página y el tema del mail también está puesto por las dudas si me quieren preguntar algo o les queda duda de algo. La idea es tratar de no hacerlo tedioso y pesado, de manera de que se pueda entender. Espero que les haya gustado. No sé si se entendió bien y cualquier cosa me pueden hacer preguntas la que quieran. Voy a ir a chat. Mira, justamente alguien me dijo, me puso ahí, la mayor parte del porcentaje de mis pacientes fueron diagnosticados en el momento del parto, lamentablemente no se puede intervenir en lo prenatal. Mira, en cuanto a eso, justamente es lo que se está trabajando metabólicamente. Lo que tenemos que cuidar es la nutrición de esa madre, pero no hacerle los exámenes básicos que se le hacen a cualquier embarazada. Yo creo que en cualquier, te digo, enfermedad genética, hay que cuidar cada cosa. O sea, si nosotros sabemos que los ácidos grasos omega interfieren en el neurodesarrollo infantil, justamente en esa madre no vamos a tener que tener deficiencia de ácidos grasos omega. No vamos a tener que tener deficiencia de aminoácidos, como pasa en muchas madres. No vamos a tener que tener deficiencia incluso de oligoelementos. Esa es la intervención prenatal que se plantea. Esa es la intervención que uno tiene que cuidar a esa madre, que a través de esa intervención de decir, tengo una madre que la tengo toda controlada metabólicamente, uno dice, porque me ha pasado encontrarme con madre que tiene aumento de ácido úrico, bueno, sí, el tema del embarazo. Pará, pero a ver, tenés un síndrome genético, tenés que darle la mayor oportunidad a ese niño. O sea, y la mayor oportunidad de ese niño es también cuidar ese embarazo, cuidar esa lactancia posterior y cuidar todos estos parámetros que a veces
está bien, lleva mucho tiempo, pero a ver, justamente son pacientes de alto riesgo, como el tema de que son mamá de alto riesgo. Me preguntan, quisiera saber si se podría regular esta cuestión de la oxidación, esto con la regulación de la alimentación. Mira, el tema de la regulación de los radicales libres no solamente es la alimentación, lleva el trabajo de la alimentación más otras cosas, o sea, hay que ver el metabolismo, qué es lo que está alterado, qué es lo que está oxidado. Te doy un ejemplo. A mí me ha pasado encontrar pacientes con 2000 de vitamina B12, y vos decís, ¿cómo se la empiezo a bajar y por dónde empiezo? Que no toman suplementos, eso quiero aclararlo desde ya, no toman ningún tipo de suplemento vitamínico. Si yo me encuentro con eso, tengo que abrir así los ojos y decir, pará, acá tengo un indicador de que hay un daño en estos momentos activos que me está incluso dañando la mielinización de ese chico. Entonces tengo que parar los ojos, y parar las orejas y estar alerta a ver de dónde me está viniendo el daño. Me pregunta Carolina, ¿cuál es el tratamiento que se da? Mira, en cuanto al tratamiento que se da, el tratamiento siempre es personalizado y depende de la deficiencia que tenga cada uno y cuánto es la deficiencia que tiene. También se controlan los parámetros antropométricos y es algo que, a ver, uno tiene que hacer un trabajo interdisciplinario entre nutrición, gastroenterología, neumonología, ver qué medicación toma. Algunos toman incluso medicación psiquiátrica. Hay que ver qué interacción está haciendo la medicación psiquiátrica con la comida. Por ejemplo, hay muchas interacciones. Yo una de las cosas que digo, cuando tenés una patología psiquiátrica, el pomelo es un cítrico que interviene muchísimo en todo lo que es las interacciones de la medicación, absorción, regulación, y con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando uno tiene patologías crónicas, patologías muy medicadas, tiene que hacer capaz una dieta muy básica, pero no irse más allá, porque por ejemplo, algunos dicen, no, sí, le doy el cítrico, porque tiene vitamina C. No, cuidado con los cítricos, porque hay muchas cosas que no se pueden dar, y eso según la regulación que tenga, que ahí entramos en otro tema, el tema es la nutrigenética, pero siempre hay que estar de acuerdo. Ahí Minón Villalba levantó la mano. Doctora, muy buenas tardes. Aquí la saludo desde Perú. Me quedó clarísima la exposición y bueno, yo tengo una bebé de 11 meses que tiene síndrome de Down, pero dado que no se ha podido hacer una intervención prenatal, en esta etapa de su vida se podría hacer una intervención bioquímica. Quisiera que me oriente hacia qué médico yo debería iniciar este tipo de consultas, ¿no? En el pediatra, pero el pediatra de repente me va a derivar a dónde, ¿no? Porque no todos los pediatras, a ciencia cierta, conocen de estos temas, ¿no? Mira, yo te cuento algo, a mí me pasa siempre y me preguntan dónde lo derivo. Hay pediatras que sí conocen sobre el tema. Yo creo que hay buenos servicios en los hospitales grandes. Solamente es también la insistencia de los padres, como el otro día hablamos, porque a ver, uno no se tiene que quedar con, bueno, le hicieron celiaquía, le hicieron hipotiroidismo. Insistir, a ver, cuando más que nada, cuando es conductual, o sea, cuando es conductual no aprende, no modifica la parte neurológica. Conductualmente yo creo cuando está como retrasado, porque a ver, es como que eso es lo que yo decía de los infradiagnósticos en autismo. Cuando nos relacionamos con el síndrome de Down, tiene mucha correlación, que al final dije que le iba a decir, al final se pasó. Tiene mucha correlación con algunas mutaciones con el síndrome de Down y todo lo que es deficiencias mentales. Lo que tenemos que entender es que tienen toda una fisiopatogenia bioquímica, y a veces sí es muy difícil conseguir médico. Es más, yo te cuento algo, mis pacientes que son de Argentina quedaron conmigo a pesar que me vine a vivir a Brasil, les hago el seguimiento desde acá, me hago como el lugarcito porque realmente, o sea, sé que hay muy poquitos médicos que se dedican a esto, pero a ver, con un neurólogo o un psiquiatra que esté especializado lo podés hacer el seguimiento. Yo, es más, una de las cosas que siempre digo, antes de poner una medicación psiquiátrica, controlarlo metabólicamente. El neurometabolismo hay que controlarlo.
justamente por esto de los cambios conductuales, porque uno dice, bueno, trato lo que veo, y no es así, o sea, hay que tratar qué es lo que le está pasando, porque a ver, es como yo decía, la fenilcetonuria, que es una de las metabolopatías más frecuentes. Uno dice que si ves el Instagram hay un post que figura justamente la prueba del taloncito. Y uno dice, a ver, si yo justamente, ahí está el punto, ahí vamos. Si yo tengo síndrome de Down, sé que voy a tener un bebé, perdón, con síndrome de Down, tengo que hacerle la pesquisa neonatal ampliada. Y yo, el otro día justamente estaba hablando con una paciente, y yo no puedo concebir que no les aconsejen incluso pedir un cartón extra. Yo, es más, te cuento, yo con mi hija lo hice. Pedir un cartón extra y guardárselo, porque la pesquisa tiene que ser en las primeras horas. Y hacerla ampliada, mínimamente, con todos los chicos que tienen síndrome de Down, hacerle una pesquisa neonatal ampliada, porque tienen más factores de riesgo, porque son chicos de riesgo. Y a ningún papá le dicen, anda a hacer una pesquisa neonatal ampliada, que es guardarte, incluso en esa bolsita Ziploc, que cuando nace tu bebé y va a la bioquímica y le corta el taloncito para tomarle la muestra, decir, mamá, guardate el cartoncito porque te va a servir. Es más, algunos aconsejan, guardate las células madre, que hoy es otro tema. A ver, no, guardate la bolsita y el cartoncito, porque con eso vamos a poder diagnosticar enfermedades que después es muy complicado. Por eso la pesquisa neonatal ampliada es tan importante difundirla. Es más, en algunos países está avanzada, que vos decís, se hacen sobre un montón de patologías. Y vos decís, ¿cuántas cosas podría prevenir? ¿Cuántas cosas podría prevenir solamente incluso con una dieta? Algo tan fácil y tan sencillo, porque llevan leches especiales que incluso vos decís favorecen el neurodesarrollo, porque a ver, si vamos a hablar de fenilcetonuria, vamos a ver una enfermedad que provoca retraso mental, pero la vamos a ver cuando nace. No, no la vamos a ver cuando nace. Cuando nace va a ser el chico normal, va a estar todo bien, va a caminar, va todo, pero lo voy a empezar a ver después. O sea, lo voy a empezar a ver capaz 18, 24 meses, ahí cuando se me empieza a acumular la fenilalanina y me empieza a hacer el daño al cerebro. Ese es el tema, ahí está el punto. La enfermedad metabólica no te hace el daño inmediatamente, te lo hace después. Y con eso hay que tener cuidado. Por eso vos decís, ¿lo voy a diagnosticar en el momento que nació? No, no lo voy a diagnosticar en el momento que nació, porque no me va a dar los síntomas, no me va a mostrar. Incluso algunos perfiles metabólicos no son claros. Ahí cuando uno dice, no tengo un perfil metabólico claro, tengo que recurrir a una secuenciación de primera generación, que lo que hace es amplificar el ADN, uno puede ver los genes y dice, ah, sí, pero si uno tiene un síndrome de Down adelante, sabe que tiene una mayor predisposición a tener una mutación. Perdón, no sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, mire, justo hoy día tuvo su control mi pequeña y bueno, dado una orientación también que yo conseguí un paper sobre el abordamiento a niños con síndrome de Down, pude yo con esa fuente pedirle al pediatra, ¿no? Doctor, mire, necesito que se le vea esto, pero en ese paper no había este tema que usted está abordando que me parece extraordinario. Y dado que también le han hecho análisis de T3, T4 y todo eso, ahora veo que es insuficiente, porque le han sacado sangre y creería yo que hubiera sido genial aprovechar esa toma de sangre para hacer un análisis mayor, de un espectro mayor de otros indicadores, ¿no? Sí, mira, a mí lo que me pasa es que a veces me dicen, una forma de decirlo, a ver, en chiste, soy media sanguinaria. Yo le digo a los papás, sacarle 2 veces o en 3 veces sangre, porque a veces hasta a mí me han dado cosas, pero tengo que medir todos los parámetros, tengo que medir todo, y después en orina, a veces me miran con una cara cuando digo, tienes que juntar orina de 48 horas, y se lo digo hasta con miedo, pero a ver, es algo que necesito medirlo, y a ver, uno no trata de complicarlo, sino trata de ver cómo puede solucionar, cómo puede verlo desde el punto de vista bioquímico. Yo creo que es un tema, a mí me gusta darlo, a mí me gusta difundirlo por eso, porque es más, lo vi en unas jornadas anteriormente, ahora estamos como recién arrancando el año, empezando con la pandemia, se frenó todo, pero yo creo que es algo que se tendría que conocer y difundir más, no recurrir tanto a la medicina alternativa. ¿Mm?
sino ver el tema de seguir adelante, de explorar un poquito más, de ir un poquito más con el trasfondo. Maggie, hiciste otra pregunta. Todos los exámenes sobre los genes del metabolismo se realizan la mayoría de las personas con síndrome de Down, y mira, te soy sincera, no se realizan en la mayoría. He visto generalmente que me consultan de diferentes lugares, y realmente no, es como que lo dejan el cariotipo, la trisomía 21 y ya está, y quedó ahí, y por ahí. Todas estas cosas se saben, es un mundo, yo siempre digo, es como que está dividido la bioquímica y está dividido la medicina por otro lado, y no es así, van de la mano, o sea, uno tiene que ir de la mano en ambas. Después, a ver, me permiten, voy a ir. ¿Podría explicar cómo se hace la pesquisa neonatal? Mira, la pesquisa neonatal metabólica es muy sencillo. Se corta penitas del talón del bebé, se le hace todo, o sea, es con la aguja endovenosa, se corta penitas del talón y con eso se llena un cartoncito que tiene 5 circulitos. Por lo menos en Argentina sí, es un papel de filtro en realidad. Uno tiene que estar bien impregnado, no tiene que pasarse, o sea, tiene toda una técnica que hay que hacer, pero no es más que eso. Es más, yo te cuento, cuando yo le hicieron a mi hija, yo decía, dame un cartón extra, y no entendía nada. Y yo te digo, lo tuve un sanatorio muy reconocido de la capital federal. Y yo decía, pero ¿cómo no van a saber la pesquisa neonatal ampliada? ¿Cómo no la van a recomendar? O sea, uno tiene el derecho también de elegir si se la quiero hacer o no se la quiero hacer. O sea, y más a las mamás que tienen bebés con factores de riesgo, tendrían que ofrecérsela de entrada. Es más, o sea, uno podría incluso justificarla porque no todas las obras sociales la cubren. Me pregunta Fabiana, ¿por qué no se hace? Mira, yo creo que a veces no se hace porque se desconoce. Yo creo, yo he visto a veces que no difunden el tema de la pesquisa neonatal ampliada, y yo como siempre digo, esto tendría que ser conocido, tendría que ser difundido, tendrían que darte la oportunidad. Yo hablo, te digo, con mis mismas compañeras y me dice, ¿qué le hiciste? Y vos decís, pero ¿cómo no se va a difundir el tema de la pesquisa neonatal ampliada? Es algo tan básico. Y eso que en Argentina es básica, y en otros países ya está avanzando muchísimo, que es 58, y en Europa muchísimo más. Pero uno las tendría que conocer y tendría que saber que tiene que guardar un cartoncito de papel de filtro en una bolsita Ziploc para que no se humedezca ni nada, para llevarla a los días, porque a ver, yo la mía no la llevé inmediatamente al laboratorio, la llevé casi 4 días después de salir de alta. Pero es algo que uno tendría que tener la posibilidad. Me dice Giselle, en el curso de preparto nos informaron de la pesquisa ampliada, en donde el cartón adicional, pero en la pandemia era imposible. Mira, igualmente, por más pandemia, como yo te decía, la podías guardar en una bolsita Ziploc. Está buenísimo que se la informe del curso perinatal. Yo creo que tendríamos que estar todos al tanto que se puede hacer. No todas las mamás, pero tendría que, yo creo, ser regla general cuando el chico viene con algún factor de riesgo. No es me la sugieren o me lo comentaron. Directamente mandarlo a una pesquisa neonatal ampliada. Incluso hay muchas cosas más que se pueden hacer. Cada niño con síndrome de Down, ¿cómo se empieza a conocer la bioquímica? Además de los análisis de sangre rutinarios. Nosotros hacemos cada 4 o 6 meses el día del hipotiroidismo, pero nos interesa avanzar con el resto. Mira, generalmente se va haciendo en etapas y se va haciendo lo que se va encontrando, porque no es que uno se queda solamente con lo que encontró. Vamos a suponer, vos encontrás alguna alteración o algún patrón de algún oligoelemento y es como que excavás sobre esa vía y te vas más profundo, te vas a medir lo que es el neurometabolismo, te vas a medir la composición. Vos me decís hipotiroidismo, ok, ¿cómo está compuesta la hormona tiroidea? Por aminoácidos. Vos tenés una secuencia de más de 58 aminoácidos. Entonces vos tenés que ver, si yo tengo composición de aminoácidos, tengo hipotiroidismo, tendría que medir la secuenciación, porque a ver, puede ser que la composición de esa hormona tiroidea no esté bien.
Entonces ahí ya me voy a otro nivel molecular. Me voy a... Son como, yo siempre digo, como escalones que uno va avanzando y también para ir justificando cómo va siguiendo un camino. O sea, en todo esto siempre. Es como uno va siguiendo el camino y va diciendo voy por este camino o voy por este. No, por eso no todos son iguales. O sea, no todos van a tener el mismo perfil, no todos van a tener las mismas deficiencias. O sea, son deficiencias totalmente diferentes que a veces se van a expresar ya sea por una cuestión genética o por una cuestión epigenética, que también ahí tenemos otra cosa. El tema de la epigenética es, a ver, yo tengo la misma secuencia, pero esta secuencia puede estar apagada y en otro puede estar prendida. ¿Eso por qué me puede provocar? Por un cambio epigenético. En algunos dicen, se va a expresar y en otros no. Hoy en día se mide también el tema de los cambios epigenéticos del ADN y se ve que en algunos tienen más cambios porque están más hipermetilizados, porque tienen más microRNA, porque tienen más cambios en las histonas y en otros no. Entonces también hay que ver que también tienen factores de riesgo ambientales. Entonces, también tengo que ver la modificación ambiental que va a tener ese niño. Por ejemplo, una de las cosas siempre que yo digo, el tema de la vitamina D. La vitamina D tendría que ser por lo menos lo más básico. Pero, por ejemplo, algunos me dicen, ay, no, pero toma sol. No, bueno, pero a ver, hay que ver si la metaboliza bien, hay que ver si la produce bien. Porque, a ver, la vitamina D la consumimos, está bien, por la dieta, pero también hay una parte que la metabolizamos nosotros mismos. Entonces, también tenemos que ver eso, si nuestro cuerpo la produce correctamente. O sea, si no la produce correctamente, ahí es donde tengo que estar metiendo suplementos. El síndrome de Down generalmente es una deficiencia que se ve muy frecuente. El tema de la vitamina D es muy importante porque actúa mucho sobre ADN de la expresividad. Entonces uno no debería tener deficiencia de vitamina D. Hay algunos que dicen, no, bueno, te la suplemento empíricamente. No, hay que ver cuánto es la deficiencia que tiene. No pasarse, porque algunos dicen, tomo vitamina D y tengo hipervitaminosis D. También eso me va a provocar una modificación epigenética, entonces tengo que tener cuidado con eso. O sea, no es tomo vitamina, tomo Supradin, o sea, depende cada deficiencia de cada niño. Por eso siempre digo, los tratamientos deberían ser personalizados, deberían ser según las deficiencias, porque según, a ver, cuando nosotros activamos y damos una vitamina y provocamos una hipervitaminosis, lo que estamos provocando, en conclusión, es que genes que no se deben expresar, se expresen. A mí me pasa mucho con el tema de los ácidos grasos omega. Mucha gente me dice, no, bueno, a ver, una cosa que vos lo tomás por la dieta, otra cosa es que lo tomés a través de un suplemento. Si no lo necesitas o no tenés indicios de que realmente puede haber una deficiencia omega, no hay que tomarlo. Porque, a ver, eso me puede cambiar la expresividad, me puede cambiar otras reacciones químicas, se me provoca otro desequilibrio, me trae otro problema metabólico. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. No es darle por darle, es darle justo lo que necesita. Bueno, espero, si no, a veces espero no aburrirlos sobre todo. A ver, espero que se haya entendido, la idea es ir haciendo más talleres, ir interactuando. Lo hice a través del Instagram, ahí creo que se me apagó, perdón. La idea es poder ir teniendo toda esta interacción y ir conociendo un poquito más. A veces con un solo taller, yo siento que a veces yo digo cuánto regular para tampoco cansarlos a ustedes. Pero la idea es darle información fehaciente, ver cómo regular, cómo hacer una nutrición. ¿Cuándo como mamá me tengo que abrir el ojo y decir, este chico, insisto? Ahí está el punto. ¿Cuándo yo me tengo que dar cuenta que tengo que insistir si tengo un chico de síndrome de Down? Como yo les decía, chico conductual, no hay que quedarse, no, tiene síndrome de Down, por eso no aprende, por eso no habla, porque va a ver. No, no, no. A ver, tenemos que afinar el lápiz.
Claro, ahí está lo que dice Patricia. Insistir sin miedo a ser hincha. A ver, ahí está el punto. Si no hinchamos, o sea, no vamos a cambiar las cosas. Y yo creo que pasa por cambiar, porque con la discapacidad se convive y uno tiene que ir buscando esta fisiopatogenia, porque yo como le digo, o sea, ¿en qué me va a cambiar? Uno justamente preguntaba la intervención prenatal. A ver, ya sé que me estoy enfrentando a una trisomía 21, a ver, no le voy a cambiar la dirección de cuando se dividió la célula, ya sé, eso no se lo voy a cambiar, pero sí puedo luchar contra lo que me va a traer eso. Ahí está. Justamente, no tiene que ser una limitante, por eso tenemos que seguir estudiando. Bueno, esto era más que nada para introducirlos en el tema. A medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir armando más talleres, vamos a ir teniendo más encuentros. Espero volver a verlos en otro, que ya vamos a ver otro tema diferente, donde ya nos vamos a meter un poquito más profundo en alguna variabilidad. Espero que les haya parecido interesante. Es otro enfoque, otra visión. A ver, yo hoy decía, no les quiero hablar, a ver, ya todos sabemos síndrome de Down, porque a ver, hay muchos papás que tienen síndrome de Down, tenemos un sobrino o como terapeuta. Yo les quería dar este enfoque que es totalmente diferente, se puede investigar, se puede ver, hay muchos artículos científicos. Yo lo que me di cuenta es que cuando hago las revisiones a veces están hechos mucho por bioquímicos, no por médicos, y eso es un grave error, pero bueno, yo creo que en algún momento va a ir del avance de todos, y es solamente cambiar la mentalidad y es otro enfoque. Muchas gracias a todos los que participaron, espero verlos en otro taller, y me dice, mira, sí, después vamos a cargar un resumen, va a estar el Power, va a haber ciertas cosas para que puedan, a ver, cuando uno toma un artículo científico, uno tiene que ver en cuánta cantidad de pacientes que se hizo, qué método, porque mire, hoy justo me pasó algo muy interesante. En cuanto al método de medición, o sea, yo decía, hoy me preguntaban justo el método de medición, de que me dicen no utilizo un aparatito de la mano de los 4 puntos y con eso se miden ciertas cosas. Miren, los temas de medición hoy, a ver, uno trata de hacerlo lo menos costoso posible en el laboratorio, pero son bastante complejos, no es tan fácil. Por eso yo cuando les ponga una bibliografía, se las voy a poner con aval científico. Uno ve quién la escribió, dónde fue, qué aparato utilizaron para medir los metabolitos activos, la reproductibilidad y la cantidad de pacientes que se hizo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los que participaron y nos vamos a estar viendo en otro. Gracias.